Bueno, vamos a ver un concepto de igualdad de vectores, ¿sí? Decimos que dos vectores van a ser iguales si sus componentes son iguales. Es decir, tenemos el vector B, ¿sí? Conformado por los puntos A, B, C, y el vector U conformado por los puntos D, E y F. Vamos a decir que estos vectores van a ser iguales si el punto A es igual al punto D, si B es igual a E y si C es igual a F, ¿sí? Es decir, si sus términos son iguales, si el primer término es igual al primer término del otro, si el segundo igual al segundo y si el tercero igual al tercero. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dicen que tenemos estos dos vectores y tenemos que ver si esto cumple la igualdad, ¿sí? Es decir, tenemos que demostrar que estos vectores son iguales. Lo único que tenemos que hacer, entonces, tenemos que decir que el primer término es igual al primero, el segundo igual al segundo y el tercero igual al tercero. Entonces, si empezamos por el primer término, vemos que 2 tiene que ser igual a 1 menos x. De esta forma, ¿sí? Nos va a quedar de la siguiente forma. 2 menos 1 es igual a menos x. Esto me queda 1 igual a menos x y me queda que la x tiene que valer menos 1 para que se lleve a cabo esta igualdad, ¿sí? En el segundo vemos lo mismo, ¿sí? Que el término 5 tiene que ser igual a y. Por lo tanto, la y sí o sí tiene que valer 5 para que se cumpla esta igualdad. Y en el término 3 notamos que claramente se cumple, ya que 6 tiene que ser igual a 6, lo cual lo cumple. De esta forma es como demostramos una igualdad entre vectores. Vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo son las operaciones con los vectores? Bueno, vamos a arrancar con la suma. La suma, suponiendo que nosotros tenemos un vector A compuesto por A1 y A2 y un vector B compuesto por B1 y B2, cuando yo quiero hacer la suma de AB, lo que hago es sumar al 1 el primer término con el primer término y el segundo con el segundo y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de términos que uno tiene. Entonces sería A1 más B1 y A2 más B2, ¿sí? Esto es lo mismo que si yo hubiese hecho B más A. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque de acá dependen mis propiedades de la suma. Tiene que ser conmutativa. Es conmutativa. Es decir, que es lo mismo justamente A más B que B más A. Asociativa, ¿sí? Si yo primero sumo B más C y después le sumo la A, va a ser lo mismo que si yo hubiese sumado a la A el B y después le sumo la C. Con un elemento neutro, ¿sí? Es el vector nulo, ¿sí? Nunca lo aclaré, pero el vector nulo es aquel vector, ¿sí? Vamos a verlo acá, que está conformado por todos tus componentes por 0, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de componentes que tenga. Igual a. Y el elemento opuesto, ¿sí? Es decir, si sumamos su vector, su opuesto, vamos a obtener como respuesta el vector nulo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver primero la resta. La resta, lo mismo. Si nosotros partimos de dos vectores, los mismos vectores que antes, A y B, si yo quiero hacer A menos B, lo que hago es agarro el A1 y le resto B1. ¿Sí? Y lo mismo con el otro, A2 menos B2. Ahora, si yo quiero hacer B menos A, lo que voy a tomar es al revés. Primero tomo el componente de la B y le resto el componente de la A. Y después lo mismo, agarro el componente de la B y le resto el componente de la A. Y los resultados en los dos van a ser distintos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para que vean cómo es la resta y la suma. Bueno, dado el siguiente ejemplo, donde tenemos dos vectores, B y U, ¿sí? En este caso, conformado por tres componentes, nos piden hacer la suma B más U. Bueno, lo que hacemos entonces es sumar componente con componente. Entonces, vamos a sumar el componente 2, le sumamos el componente menos 1. Después sumamos el componente 3, le sumamos el componente 0. Y por último, 5 más 2, ¿sí? O sea que vamos sumando este con este y este con este. Y nos va a dar como resultado que B más U va a ser 2 más menos 1, nos va a quedar 1, 3 más 0, 3 y 5 más 2, 7. Ahora, cuando nos piden la resta, ¿sí? De B menos U, vamos a tener lo mismo, pero restando. Es decir, nos va a quedar 2 menos 1, 3 menos 0 y 5 menos 2. Y nos va a quedar como resultado 2 menos 1, nos va a quedar 2 más 1, 3,
3 y 3, ¿sí? Ahora, y en el ejemplo supongan que nos piden al revés, u menos b, vamos a hacer al revés. Vamos a poner primero el término de u, que sería menos 1, menos el término de b, 2. El término de u, 0, menos el término de b, que es 3. Y así con los demás. Y de esta forma nos va a dar como resultado menos 1, menos 2, menos 3. 0, menos 3 y 2, menos 5, menos 3. Fíjense que si bien es el mismo resultado, tenemos distintos signos, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, antes de seguir con las demás operaciones, vamos a retomar con la suma, ¿sí? Si bien nosotros ya vimos cómo hacer una suma entre dos vectores analíticamente, gráficamente lo que pasa es esto. Nosotros tenemos dos vectores, en este caso u y b. Entonces, están ya plasmados en el gráfico, ¿sí? Lo que hacemos cuando nosotros buscamos la suma entre dos vectores, gráficamente lo que está pasando es esto. Si yo estiro, hago la paralela de este vector, ¿sí? Desde el final de la otra, ¿sí? Me va a quedar aproximadamente algo así. ¿Sí? Esta es la paralela. Y ahí también tiro la paralela del otro vector b cuando termina mi vector u. Se va a formar un punto. Ese punto, cuando yo lo uno al origen entre ambos vectores, ¿sí? Me va a formar lo que sería justamente la suma entre estos dos vectores. O sea que eso representada gráficamente es lo que se llama la suma de u más b. Eso es lo que está pasando gráficamente, ¿sí? Mientras que nosotros lo vamos a hacer analíticamente porque dan resultados mucho más visibles y sin errores. Cuando queremos sacar el producto de un vector por un escalar, ¿sí? Vamos a llamar a este escalar lambda. Acuérdense que un escalar significa un número cualquiera, ¿sí? Puede ser inclusive 0, un número negativo, un número positivo. Alguna de las propiedades que tenemos es que si nosotros a este número escalar lo multiplicamos por el vector, su módulo va a ser igual a si estuviésemos multiplicando los módulos por separado. Es decir, suponiendo que nuestro vector A sea, por ejemplo, el vector 0, 3, si nosotros le sacamos el módulo, ¿sí? Sería el primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado, todo eso a la raíz, nos da que es 3. Entonces, según esto, si vamos a elegir lambda, por ejemplo, vamos a decir para este caso que lambda vale 2. ¿Sí? Acá nos quedaría el módulo de 2 por 3, es decir, el módulo de 6. ¿Que cuánto es el módulo de 6? 6. Acuérdense que el módulo siempre nos devuelve valores positivos. Y acá nos quedaría el módulo de 2 por el módulo de 3, es decir, nos quedaría el módulo de 2 es 2, el módulo de 3, 3. Es decir, que nos queda lo mismo. Entonces, esto siempre se cumple. Por otra parte, si lambda, nuestro número que va a multiplicar al vector, es mayor a 0, es decir, que es positivo, entonces ambos vectores, el nuevo que nosotros tenemos y el viejo, van a tener el mismo sentido. Esto es porque si yo tengo mi vector A, cuando yo, por ejemplo, lo multiplique por 2, lo que va a pasar es que se va a duplicar mi vector, ¿sí? Pero sigue siendo para el mismo sentido, ¿sí? Solamente lo multipliqué por 2. Ahora, si pasa que lambda sea negativo, supónganse que es menos 2, si yo tengo mi vector A, al multiplicarlo por menos 2 lo va a duplicar, pero al menos lo que hace justamente le cambia el sentido. Entonces me voy a ir para este extremo. ¿Sí? Entonces, eso es cuando tienen distintos sentidos. ¿Sí? Cuando es menor a 0 van a tener distinto sentido, cuando es mayor van a tener el mismo sentido. Entonces, cuando es igual a 0, lo que nos va a pasar va a ser que justamente nuestro nuevo vector va a ser 0, es decir, que nosotros vamos a tener el vector A y nuestro vector lambda A no va a existir, ¿sí? Porque justamente al multiplicarlo por un 0 me va a valer 0. Entonces, vamos a ver cómo es que se multiplica. Si nosotros tenemos lambda y por una suma, ¿sí? Lo que se hace es se aplica la distributiva, es decir, este por el primero y este por el segundo. O sea que nos va a quedar lambda
de A más lambda por el vector B. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos el vector B, que es 3, menos 2 y 1, y tenemos que multiplicarlo por lambda, que vale 2. Lo único que hacemos para crear nuestro nuevo vector lambda B va a ser 2 por 3 menos 2, 1. Hacemos distributiva, es decir, este por este término, después este por este término y por último este por este término. Entonces nos va a quedar 2 por 3, 2 por menos 2 y 2 por 1. De esta forma obtenemos nuestro nuevo vector, que va a ser 6 menos 4 y 2. ¿Sí? Esta es la forma entonces en que cómo se hace una multiplicación por un escalar. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de vector unitario, ¿sí? El vector unitario justamente va a ser solamente cuando su módulo sea igual a 1. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos este vector u, ¿sí? Donde los componentes son raíz de 2 sobre 2. Lo que hacemos es buscar justamente su módulo. Entonces, sería la raíz del primer término al cuadrado, ¿sí? Sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más el segundo término también al cuadrado. Y todo esto, la raíz. Lo que hacemos nos va a dar la raíz de 2 al cuadrado, me va a quedar 2, 2 al cuadrado 4, y lo mismo para el otro término porque son iguales. ¿Sí? Esto me va a quedar 4 cuartos, es decir, la raíz de 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? 1. Por lo tanto, podemos decir que este vector u es un vector unitario. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un vector y queremos transformarlo en un vector unitario? Bueno, primero tenemos que definir si queremos que nuestro vector tenga el mismo sentido al vector original o no. Entonces, la fórmula es la siguiente. Sabiendo que u va a ser nuestro vector unitario, ¿sí? Y a es el vector del cual nosotros partimos, si queremos que tenga la misma dirección y mismo sentido, lo que se hace es, al vector se lo divide por su propio módulo. Y si queremos que tenga distinto sentido, es la misma fórmula, pero con un menos adelante. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos este vector a. Lo primero que vamos a hacer para ver si es un vector unitario o no es sacarle su módulo. Entonces vamos a hacer la raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien. Lo que hacemos nos va a quedar la raíz de 4 más 1 más 9. Nos va a quedar como resultado la raíz de 14. Por lo tanto, claramente vemos que no es un vector unitario. Entonces, si yo les digo que saquemos el vector unitario que tenga misma dirección y mismo sentido, lo que tenemos que hacer es a mi vector A dividirlo por su respectivo módulo, ¿sí? De esta forma nos va a quedar el vector A, que es 2 menos 1 y 3, dividido por la raíz de 14. Entonces, nuestro nuevo vector ahora va a ser un vector U, que va a ser 2 sobre raíz de 14 menos 1 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. ¿Sí? Entonces, así es como pasamos de tener un vector A, 2 menos 1 menos 3, con un módulo de raíz de 14, es decir, que no era un vector unitario, a obtener un vector unitario. Bueno, veamos este ejemplo, ¿sí? Nos dicen que encontremos un vector W cuyo módulo sea 3, que tenga igual dirección, pero distinto sentido al vector A, que es el vector con el que teníamos recién. Lo que tenemos que hacer es justamente lo mismo que recién, encontrar un nuevo vector. Sin embargo, el vector que estábamos buscando recién era un vector unitario, es decir, que el módulo vale 1. Y acá nos especifican que el módulo tiene que valer 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero plantear la fórmula del vector unitario, ¿sí? O sea, que la fórmula del vector unitario era la
era el vector A sobre el módulo de A, ¿sí? En ese caso era si yo quería que tenga el mismo sentido. Como tengo distinto sentido, acuérdense que adelante iba un menos. Perfecto. Lo que pasa es que esto nos va a devolver como módulo 1. Y como quiero yo tener un módulo 3, lo único que hago es multiplico toda esta fórmula por el 3. Entonces, así vamos a obtener el vector W. O sea que va a ser 3 por menos sobre A sobre el módulo de A. ¿Sí? Acuérdense entonces que esto viene de que esta parte es la fórmula de cómo obtener un vector unitario. El menos es porque nos dicen que tiene que ser de distinto sentido. Y el 3 es porque nos están diciendo que quieren que tenga módulo 3. Entonces, ahora sí lo realizamos, ¿sí? Bueno, nosotros ya habíamos tenido esta parte del ejercicio anterior, acuérdense. Nos había dado esta parte sola. Vamos a hacerla acá. Nos había dado como resultado 2 sobre raíz de 14 menos 1 sobre raíz de 14 y 3 sobre raíz de 14. Como lo estamos multiplicando por un menos, afectamos todo por un menos, ¿sí? Nos va a quedar de la siguiente forma. Y nos falta multiplicarlo por el 3. Por lo tanto, nuestro nuevo vector nos va a quedar de la siguiente forma. Acuérdense que lo vimos hoy, que este 3 se multiplica de forma distributiva, por el primero, por el segundo término y por el tercer término. Entonces nos va a quedar menos 2 por 3 sobre raíz de 14, 1 por 3 sobre raíz de 14 y menos 3 por 3 sobre raíz de 14. Por lo tanto, nuestro nuevo vector nos va a quedar menos 6 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14 y menos 9 sobre raíz de 14. ¿Sí? Así que, si bien la fórmula que nosotros venimos usando es para encontrar un vector unitario, es decir, que el módulo valga 1, también lo podemos modificar un poco si nos piden un vector con determinado módulo.